Saludos jóvenes, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases de redes. En esta ocasión ya estamos en la parte número 5 de direccionamiento IP. Lo que vamos a aprender en esta oportunidad es a cómo realizar el diseño y subnetting, ¿ya? Como en toda parte, siempre que se va a desarrollar proyectos, generalmente hay dos elementos que siempre se hacen. Primero, analizar los requerimientos y segundo, elaborar el diseño de la solución. ¿Ya? Lo mismo se hace en el caso de redes. Primero tenemos que analizar qué requerimientos, qué es lo que necesita en cuanto a conectividad en esta organización, para después ya proponer la solución, el diseño de la solución, en este caso en el ámbito de las redes. Ahora veamos en qué consiste cada una de estas dos etapas. En el análisis de requerimientos nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, identificar cuántas IPs va a necesitar en cada subred, ¿ya? Por lo general una organización se va a organizar en áreas y cada área va a tener su propia subred. Entonces nosotros tenemos que realizar el análisis de identificar cuántos equipos va a necesitar conectarse en cada una de esas subredes. La segunda interrogante que hay que responder es cuántas subredes va a necesitar. Por ejemplo, si tengo una determinada organización, tengo que identificar, voy a tener una subred para el área operativa, otra para el área de administración, otra para el área de servicios, ¿no? Dependiendo de la organización, yo tengo que tratar de ir y organizar la conectividad en subredes. Tengo que identificar exactamente cuántas subredes voy a tener. Y por último, ¿qué tamaño de subred se va a utilizar? Y si este tamaño siempre va a ser el mismo, ¿ya? Esto también, una vez planteadas las dos necesidades de cuántas redes y cuántos equipos se necesitan en cada subred, tengo que plantearme si es que todas las subredes van a tener el mismo tamaño, ¿ya? Y qué tamaño es el que se va a utilizar, cuántos equipos necesito que estén conectados en cada una de las redes. Bueno, vamos viendo cada uno de estos pasos. Primero, ¿cuántas IPs necesita cada subred? Puede que nosotros en una organización tengamos diferentes áreas, como les había mencionado. Hablando de una empresa genérica, acá estoy planteando, por ejemplo, que tiene área de producción, de ventas, de compras, de dirección y demás. En cada una de las áreas se necesita compartir información, pero de manera aislada, ¿ya? Por ejemplo, compras necesitan compartir recursos e información entre ellos, dirección también, producción también, pero todos también forman parte de mi red, de mi organización, entonces todos también tienen que estar conectados a nivel general. Entonces, en cada una de estas áreas se tiene que plantear la implementación de una subred. Pero, por ejemplo, en producción aquí vemos nosotros varios equipos, ¿no? En ventas y en compras son tamaños similares, ya medianos, ¿no? Y en dirección se tiene un tamaño mucho más reducido. Entonces, tenemos que determinar en cada una de las subredes que nosotros vayamos a identificar cuántos IPs más o menos, cuántos equipos se van a conectar. Ahora, para esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que considerar lo siguiente, que cada equipo que se va a conectar a la red mínimamente necesita una dirección IP, mínimamente, porque en algunos casos los servidores o algunos equipos especiales pueden llegar a necesitar más de un IP. Segundo, tenemos que investigar lo siguiente, ¿cuántos trabajadores hay en cada una de esas áreas en las que queremos implementar una subred? ¿Cuántos dispositivos cuenta cada uno? ¿Ya? Puede que tenga yo 10 empleados, pero cada uno, por ejemplo, uno se conecta con su equipo de escritorio, con su portátil y ahora también con el móvil, ¿no? Entonces hay que considerar cuántos equipos se van a conectar. Aparte que también en la actualidad
hay que considerar otro tipo de dispositivos que se puedan conectar a la red. Por ejemplo, ahora tenemos impresoras o dispositivos de almacenamiento también que se conectan a una red, ¿eh? Entonces, además del número de trabajadores, tenemos que considerar el número de dispositivos. Dimensiones de redes existentes. Si es que la empresa, por ejemplo, tiene una sucursal, o sin ir muy lejos, en el caso de la universidad, yo tengo una red en cada una de las facultades de Tarija. Si voy a implementar una red en una facultad de una provincia, por ejemplo, puedo tomar como referencia las dimensiones que yo tenga en alguna facultad de similar tamaño que ya tenga su red implementada en otro lugar, ¿ya? Entonces, a eso se refiere a tomar como referencia dimensiones de redes que ya existen. Y aparte, se tiene que considerar el dimensionamiento escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que diseñar también con miras al crecimiento, al futuro, ¿ya? Puede que ahora en mi red, en una subred, yo tenga 10, 15 equipos, pero también tengo que dar el margen de dejar la cantidad de IPs libres como para que puedan extenderse, ¿no? Si, por ejemplo, requieren ellos 16 IPs, no lo voy a dejar exacto. Tengo que dejar un margen para que ellos puedan crecer. Así se necesitan conectar un equipo más, un par de equipos más, no vayan a tener ningún inconveniente de hacerlo. El segundo paso, ¿cuántas subredes se necesitan en total? ¿Ya? Para esto, yo les voy a plantear este pequeño esquema, en el cual tenemos dos switches que están interconectados mediante 3 routers, ¿ya? Los 3 routers pueden involucrar de que físicamente estas subredes estén en espacios diversos. Yo pudiera hacer una correlación a que esta red, por ejemplo, está en el campus universitario y esta otra red estuviera en agropecuaria. Ya ellos tienen su propio router, nosotros tenemos nuestro propio router en el campus. Y se interconectan mediante algún tipo de conexión, ¿ya? Y en medio también tenemos otro router al cual están conectados, por ejemplo, para poder acceder a internet, ¿ya? Entonces, esta arquitectura puede presentarse en cualquier organización. Ahora, ¿cómo identificamos las redes que nosotros tenemos que considerar? Primero, se tiene que plantear una subred para cada red virtual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se trata esto de agropecuaria, van a tener su propia red. Pero en el campus universitario, por ejemplo, puedo yo tener varias subredes. Una, por ejemplo, para laboratorios, otra para administrativos, otra para docentes, otra para los centros de estudiantes y así sucesivamente. A pesar de que esas redes están conectadas físicamente a los mismos dispositivos, yo puedo segmentarlas de tal manera de que entre ellas solamente puedan compartir cierta información, ¿ya? Por ejemplo, acá están conectados estos equipos al mismo lugar, pero yo puedo segmentar en dos secciones, ¿ya? Entonces, a eso se llama una red virtual. A dispositivos que a pesar de estar en la misma red se segmentan para compartir recursos entre ellos de manera separada, ¿ya? Ahora, enlace punto a punto. Cuando yo quiero identificar cuántas subredes, tengo que colocar una subred para cada red virtual, la que yo voy a separar. Una para cada enlace punto a punto, que es la conexión serial. Aquí tenemos el símbolo de la conexión serial entre estos dos routers, ¿ya? Y el enlace WAN Ethernet, que en este caso tenemos entre estos dos routers. Acá hay una conexión LAN nomás, ¿ya? Entonces, ¿cuántas redes necesitamos? Supongamos que aquí yo quiero segmentar en dos. Yo tendría aquí una red virtual, aquí otra. Por ejemplo, aquí administrativos y aquí laboratorios. Y aquí tengo agropecuaria, ¿ya? Entonces, por cada red virtual que yo quiera organizar, separar lógicamente a estos equipos,
yo tengo que considerar una red virtual. Aquí, perdón, una subred. Aquí yo tengo una y tengo dos subredes. Y la tercera que correspondería en este caso a agropecuaria. Ya, hasta ahí. Por cada red virtual que yo quiera separar, tendría que tener yo una subred correspondiente. Ahora, esto es especial porque cuando nosotros nos conectamos entre routers, entre cada enlace entre un router y otro, tiene que haber también una subred. Y ahí habla esto del punto 2 y el punto 3. Los routers puedo conectarlos punto a punto o por enlaces WAN, ¿ya? O sea, puede haber enlaces de otro tipo, pero cada conexión entre routers se considera también una subred. En este ejemplo de acá, nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subredes que considerar. Pero algo también que es importante tomar en cuenta, de que, por ejemplo, a la hora de subnetear o de hacer la división de subredes en una organización, estas subredes que corresponden a los equipos de red de capa 3, que son los routers, no se los considera. ¿Por qué? Porque por lo general se le aplica otro tipo de configuración, ya se le da otro direccionamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en la práctica vayamos a subnetear, por lo general vamos a considerar las VLANs que nosotros tengamos en nuestra arquitectura. Acá, por ejemplo, en cada una de estas pequeñas redes, a pesar de que son pequeñas, también son subredes, solo tengo dos equipos. Entonces, me bastaría a mí con una cantidad reducida de bits para poder asignar IPs a estas redes, ¿no? Entonces, en la práctica vamos a ver de que solo vamos a considerar estas VLANs al momento de realizar el subnetting. Y el subnetting de los dispositivos de red de capa 3 lo vamos a realizar por separado. Ahora, supongamos que hemos relevado nosotros de esta arquitectura, hemos identificado tres redes virtuales, ¿ya? Red 1 que necesita 200 IPs, la red 2 que necesita 100, supongamos, esta es de laboratorios, ¿ya? 200 IPs. Esta subred 2 de 100 IPs corresponden a la biblioteca. Y esta subred 3 de 50 IPs corresponde a la parte administrativa. ¿Ya? En total nosotros necesitamos 3 subredes aquí. Ya, como les había mencionado, por el momento las subredes de interconexión de los routers la vamos a dejar a un lado, ¿ya? Solo vamos a considerar las redes virtuales. Tenemos 3 con diferentes requerimientos de IPs. Ahora, ¿qué tamaño de subred se va a utilizar? Aquí cada red tiene un tamaño, una cantidad diversa, diferente de equipos que necesitan conectarse. Por ejemplo, en la primera es 200, el doble que el de la red 2. Y el de la red 2 es el doble que de la subred 3. ¿Ya? Ahora, hay dos caminos para realizar el subneteo. ¿Ya? Primero, que todas las subredes tengan el mismo tamaño y de que todas las redes tengan tamaños diferentes de acuerdo a la cantidad de hosts que vayan a necesitar cada subred. Esto se denomina FLSM y esto se denomina cuando tienen el tamaño fijo y cuando tienen el tamaño variable se llama BLSM. ¿Qué significa FLSM? Es la abreviación en inglés, ¿ya? De Fixed Length Subnet Mask. ¿Qué significa esto? Longitud de máscara de subred fija. Mientras que BLSM significa Variable Length Subnet Mask, ¿ya? Significa que la longitud de la máscara de subred es variable, ¿ya? Entonces, empecemos haciendo el ejemplo en caso de que sí tengan la misma subred, el mismo tamaño. En ese caso se aplica FLSM.
¿Cómo se procede en ese caso? Lo que se hace es tomar la red que tenga, la subred que tenga la necesidad de mayor cantidad de equipos. En este caso estamos hablando de la subred 1 que necesita 200 IPs, ¿ya? Entonces, esta es la subred más grande, esa vamos a considerar para hacer el subneteo. Con 8 bits nosotros vamos a poder utilizar 2 a la 8 menos 2 host, que sería 256 menos 2, 254. Esta ya hemos visto ya en un capítulo anterior cómo identificar la cantidad de hosts que nosotros podemos tener con un determinado número de bits, ¿no? Entonces, con 2 a la 8, con 8 bits podemos tener 2 a la 8 menos 2 hosts. En total 254, que es el más adecuado para los 200 IPs. Pero ahora lo que dice esta regla es de que a todas las subredes restantes se les va a aplicar el mismo número de bits para host. Esto quiere decir que la primera subred que necesita 200 IPs va a disponer de 254. Le sobran 54 que parece prudente, ¿no? La segunda subred también va a tener 254 IPs. Ahora sí, está medio exagerado porque de 100 IPs que necesita, mucho más del doble, casi el 1.5 veces más grande, ¿no? 250% con relación a los 100 IPs. Entonces, en ese caso ya hay un desperdicio elevado de direcciones. Y en el último caso, que necesitamos 50 IPs y dispone 254 IPs también en esta subred, ahí sí ya es exagerado, ¿no? Se están desperdiciando alrededor de 200 IPs al realizar ese tipo de subneteo. Entonces, este FLCM es una forma de realizar el subneteo, pero no la más recomendable, no es la más óptima. La más óptima vendría a ser VLCM. Y vayamos a ver en qué consiste VLCM. Consiste en que para cada una de las subredes el tamaño de la máscara de red va a variar. ¿Y cómo va a variar? Pues va a ir, se va a asignar a cada red en base a la cantidad de equipos que pueda necesitar cada una de ellas. Por ejemplo, cada red, aquí lo que me dice, se dimensiona a su medida. Por ejemplo, para la subred 1, yo necesito 8 bits, que me darían 254 IPs. Para la subred 2 es demasiado estos 8 bits. Yo utilizaría 7 bits y en total tendría 126 IPs. ¿Ya? Y para la subred 3 me bastan con 6 bits. Y yo tendría a la disposición 62 bits, perdón, 62 IPs, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver, hay mucho menos desperdicio, ¿no? Aquí tengo 54 IPs por si acaso, aquí tengo 26 y aquí tengo 12. Entonces, como ustedes pueden ver, utilizando VLCM, variable length subnet mask, ¿no? Tamaño variable de la máscara de subred, yo puedo hacer un uso más óptimo de las direcciones IPs que nosotros tengamos disponibles. Bueno, esa es la primera etapa, ¿no? Realizar el análisis o la determinación de requerimientos. ¿Cuántos equipos tiene? ¿Cuántos subredes necesita? ¿Cuántos equipos en cada subred? Y si se va a aplicar un tamaño de red, de subred fija, o si va a ser variable, ¿no? Si va a ser FLCM o VLCM. Y la segunda etapa del subnetting, del diseño del subnetting, corresponde en sí al diseño de la solución. Y para esto, primero, el primer paso es escoger la red o las redes que se van a usar. El segundo paso es escoger la máscara de red o subred que se va a utilizar. Y el tercero es el de realizar una tablita
con las redes o las subredes que nosotros estamos diseñando para implementar. Entonces empezaremos a elegir la red o las redes que se van a usar, ¿ya? Por lo general se me da esta arquitectura al momento de implementar una red, ¿ya? Aquí tengo mi organización y la organización por lo general accede a Internet. Ahora, como habíamos visto nosotros, hay dos tipos de IPs, ¿ya? Hay redes IPs públicas, redes con IP pública y redes con IP privada. Las redes con IP pública son las que se conectan a Internet, ¿ya? Por ejemplo, en la universidad, al interior, nosotros manejamos direcciones privadas, es una red privada, pero para salir a Internet lo hacemos mediante Entel, ¿ya? Y en ese caso, ahí estamos accediendo a una red con una IP pública. Entonces, ¿quién nos proporciona la configuración, los IPs públicos para que nosotros podamos acceder a Internet? El ISP, o lo que se denomina, esa abreviación del Internet Service Provider, ¿ya? Es el proveedor del servicio de Internet. En este caso, en la universidad, por ejemplo, a nosotros, quien nos provee es Entel. ¿Y qué es lo que nos provee Entel? Nos provee del medio de conexión, que en ese caso, por ejemplo, en la universidad es fibra óptica, que llega hasta el centro de datos de la universidad, y además nos proporciona una IP o varias IPs. Por lo general ya no dan muchas cuando alguien se conecta. Por ejemplo, en este caso en la universidad pudieran contar en la facultad con 2, 3 IPs públicas de acuerdo a los requerimientos de la organización. Cada IP ya tiene su costo, ¿ya? Y como habíamos visto en capítulos anteriores, las IPs públicas son muy escasas y por lo general se dotan a las organizaciones con mucha moderación, ¿ya? En este caso, ¿qué nos va a hacer Entel? Nos va a dar el medio físico para conectarnos y nos va a asignar un IP público para que nosotros salgamos hacia Internet, ¿ya? Eso es el trabajo del Internet Service Provider, ¿ya? No solo Entel, no es el único. Podemos contratar servicios de Tigo, de Access, ¿no? Hay diferentes proveedores de servicios. Cada uno maneja también su propio rango de IPs públicos, ¿no? Entonces, el IP público solo nos va a permitir conectarnos hacia Internet. Y al interior nosotros vamos a manejar una red privada. Y en esta red privada nosotros tenemos que definir, ¿ya? Por lo general ya nos asignan algún direccionamiento IP privado por defecto para que nosotros vayamos a aplicar en nuestra red interna. Como hemos visto anteriormente, no hay mucho conflicto con la configuración privada porque puede repetirse. En la universidad podemos tener una y la misma pueden usar en la gobernación, ¿ya? Pero al momento de salir a Internet, cada uno lo hace por su propia IP pública. Y para eso existe el NAT, ¿no? Para poder traducir las direcciones privadas en direcciones públicas. Bueno, entonces, más que todo, al momento de escoger la red que va a usar, nosotros hacemos el contrato con el proveedor de servicios y prácticamente ellos ya nos dan la configuración que nosotros tendríamos que aplicar. Ahora, el segundo paso, escoger la máscara de subred. Para escoger la máscara de la subred que vamos a usar y para subnetear, nosotros tenemos que utilizar los dos datos que hemos recabado en el análisis de requerimientos, que es la cantidad de subredes y cuántas direcciones IP se necesitan en cada subred, ¿ya? Pero antes de definir esto, vamos a plantear aquí unas normas básicas para realizar el subnetting. La primera norma, y es la más importante o la única por decir, siempre que nosotros queramos subnetear, tomamos prestados los bits que corresponden a host del IP que ya tengamos asignado, ¿ya? De las direcciones que ya tengamos asignado, ¿ya? Tenemos que prestarnos del host, no podemos prestarnos de la red,
¿ya? No es posible prestarse bits de la red. Esto sería incorrecto porque estaríamos duplicando la configuración que ya se le ha asignado a otra organización. Entonces, para subnetear, nosotros tenemos que utilizar nuestros propios bits que corresponden a host de nuestra dirección asignada. Entonces, con la red que tenemos asignada, hacemos las subredes correspondientes a partir de los bits de host. Por ejemplo, si nos han asignado la red 10.0.0./8, ¿ya? Yo ya defino que en este caso yo tengo 8 bits de red y tengo 24 bits para host. Ahora, si yo quiero dividir en subredes la red que me han asignado, yo puedo hacerlo, pero sin tocar los 8 bits que ya tengo para la red. Esto está con el candado aquí. No puedo tocar estos 8 bits de red que yo tengo. Donde yo puedo jugar y tengo el candado abierto para prestarme bits son en cuanto a los bits de host, ¿ya? Yo puedo tomar, por ejemplo, X bits de los que yo tengo asignado para host, X bit para subred y Y bits para host. Ahora, ¿en qué me voy a basar para determinar cuántos voy a usar para subred y cuántos para host? ¿Cuántas subredes me va a determinar cuántos bits voy a usar para subred? Y cuántas direcciones IP se necesiten en cada subred me va a determinar la cantidad de bits que yo voy a usar para host, ¿ya? Entonces, esos dos datos importantes que he recabado en el análisis de requerimientos me van a servir para determinar cuántos bits voy a usar para subred, en este ejemplo de los 24, cuántos voy a usar para subred y cuántos voy a usar para host. ¿Cómo calculo? Ya hemos visto en tema anterior. Si tengo X bits para subred, puedo tener 2 a la X subredes. Y en cuanto a host, es parecido, solamente que se le restan 2, ¿no? Si yo tengo X bits para host, voy a tener 2 a la X menos 2 host. ¿Por qué menos 2? Hay que restar la dirección de la red y la dirección IP del broadcast. Ahora, ejemplo. Supongamos que necesitamos 160 subredes y también en cada subred necesitamos 240 IPs de host. ¿Y cuál es la dirección que yo tengo asignada? 192.168.00/16. Esa dirección me han asignado como dirección privada, ¿ya? Yo puedo utilizar esta red privada para asignarme IPs. Y me están diciendo de que yo tengo 160 subredes, necesito 160 subredes y 240 IPs en cada subred. Ahora, ¿cómo hacemos? Ya sabemos que esta máscara /16 significa que tengo 16 bits de red y 16 bits para host, ¿ya? Eso es lo primero. Con esta máscara yo tengo 16 bits para red y 16 bits para host. Ahora, eso significa que estos 16 bits de red tienen que estar intocables. Y los 16 que yo tengo para host los puedo separar en bits para subred y en bits para host. Ahora, ¿cómo hago el cálculo? Primero, determino de que 160 subredes son las que requerimos. Entonces, aplicamos la formulita que habíamos identificado antes. ¿Cuántos bits necesito para cubrir las 160 redes? Con 7 bits, 2 a la 7, yo tengo 128 subredes. Falta, ¿no? Falta. Casi cerca, pero no es suficiente. Con 8 bits. Con 8 bits tengo 2 a la 8, que son 256 subredes. Esta sería la cantidad que yo tengo que utilizar. ¿Ya? 8 bits. Ya tengo identificado acá 8 bits para subred. Y lo que resta tendría que utilizar para host, que serían los 8 bits.
pero comprobemos de que yo voy a satisfacer los 240 IPs que necesitan en cada subred, ¿ya? Yo tengo 8 bits y el cálculo es 2 a la x menos 2 host, que sería 2 a la 8 menos 2, 254 host. Estos 254 son un poco más que los 240 que se necesita, ¿no? Entonces, suficiente. Yo estoy dándole 254 direcciones, necesitan 240, ¿ya? Voy a tener 14 por si acaso, ¿no? Yo ya lo mencionaba antes, hay que tomar en cuenta el diseño escalable, de que exista un margen que le permita a la red crecer, ¿no? Obviamente no exageradamente, dar el doble de IPs, ¿no? Pero tiene que haber un margen y no ser exacto, ya que puede darse la situación de que se necesiten conectar un par de equipos más y la configuración de red tiene que permitirlo. Ahora, entonces, tenemos capacidad para 256 subredes y para 254 hosts con esta configuración, 8 bits de subred y 8 bits de host. Entonces, así quedaría distribuida mi máscara de red, 16 bits de red, 8 de subred y 8 de host. Todo lo que sea red y subred tengo que ponerla 1 para determinar la máscara de subred. Y los 8 bits que me han quedado de host los pongo a 0. En este caso tenemos todos unos, 24 unos y 8 ceros. ¿Ya? 16 bits de red, 8 de subred y 8 de host. Entonces mi máscara sería 255, 255, 255, 0. ¿Ya? Entonces con eso ya hemos cumplido este punto, que es elegir la máscara de subred que vamos a utilizar. La asignada era solo 255, 255, 0, 0. Pero para dividir en subredes usamos 8 bits más para subred que se ponen en 255. Y por último, tengo que hacer una tablita de las subredes que voy a poder utilizar ya con la configuración que nosotros hemos identificado. Entonces tenemos la red 192.168.0.0, ¿no ve? Con la máscara que acabamos de identificar, 255, 255, 255, 0. La máscara para todas las subredes va a ser en este caso la misma, ¿no? Estamos utilizando FLSM, ¿no? El tamaño fijo de la máscara de subred. Más adelante ya vamos a ver cómo hacer el tamaño variable con VLSM, ¿ya? Pero aquí todas las redes tienen el mismo tamaño, todas las subredes, por lo tanto tienen la misma máscara de subred. Y estas serían todas las subredes que se pueden implementar, ¿no? La 192.168.0.0, 1.0, 2.0, 3.0, hasta la 255.0.0. En total tenemos 256 subredes. Y en cada subred tenemos el IP desde el 192.168.0.1 hasta el 0.254. En total 254 IPs en cada una de estas subredes. El broadcast va variando en cada una de estas subredes. Ahora aquí nos ha salido bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque la máscara de subred ha salido en octetos completos. 3 octetos de subred, o mejor dicho, 2 de red, 1 de subred y un octeto de host. Por eso me salen aquí números redondos, números fáciles de poder manejar, ¿ya? Esto como ejemplo, pero en el siguiente video vamos a ver cómo proceder cuando la máscara no tiene estas características y nosotros tenemos que realizar la identificación del IP de red, de broadcast y el rango de IPs de host, ¿ya? Cuando la máscara no es redonda, no completa, no es barra 8, 16 o 24, ya se hace un poquito más complicada la situación. Pero eso lo vamos a ver a detalle en el siguiente tema. Bueno, hasta ahí el video, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.